Hola, saludos, bendiciones. Qué bueno estar nuevamente juntos para este tiempo de estudio de la palabra en el Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 6 y pues abre tu Biblia, ten tu material de notas, dispón tu corazón, abre tu mente y pidámosle a nuestro buen Dios que nos guíe en este tiempo de estudio bíblico. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos, Dios, que en este momento tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Te lo pedimos y te damos a ti la gloria y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Habíamos quedado en la sesión pasada en Mateo 6:13. Ya habíamos visto que el no nos metas en tentación habla de pedirle a nuestro buen Dios que no permita esas circunstancias en las cuales podríamos ser tentados. Y quedamos en ese punto la vez pasada. Ahora bien, seguimos con más líbranos del mal, más líbranos del mal. Aquí la palabra mal en griego es la palabra poneros, poneros. Y poneros se puede traducir tanto mal como malo, o sea, como si fuera un ser, una persona, un ente. De tal manera que las dos traducciones son completamente correctas. Que se traduzca líbranos del mal o líbranos del malo o del maligno, todo depende del contexto, pero en el contexto en que está dada esta oración modelo por parte del Señor Jesucristo, perfectamente cabrían las dos traducciones, puesto que el mal surge del malo, evidentemente. Entonces son posibles las dos traducciones. Pedirle a Dios que nos guarde, nos libres del mal o específicamente del maligno. Y en ese sentido, por ejemplo, vemos que en la nueva traducción la nueva traducción internacional, la NBI, vemos que traduce, sino líbranos del maligno. Así que perfectamente puede tratarse de eso. De tal manera que aquí, en este punto de la oración modelo del Padre Nuestro, el Señor nos enseña a pedir que en lugar de permitir la tentación, como vimos en el punto anterior, le pidamos a Dios que nos libre del tentador, que es una de las principales fuentes de tentación. Recuerden que la tentación puede venir de nuestra propia carne, puede venir del mundo, pero también del enemigo, que nos tienta. Obviamente todo va a depender de lo que hay en nosotros, porque de nuestra concupiscencia van a ser el recibir o no, o estar anuente o de acuerdo o no con esa tentación. Pero, en fin, aquí la petición es que el Señor, que nuestro Dios y Padre Celestial nos libre del maligno. Y Él tiene poder para hacerlo. Y si en algún momento, como ocurrió en el caso de Job, permite que el enemigo lo tiente al Hijo de Dios, Él tiene control aún de esa situación y no permitirá que vaya más allá de lo que Él ha permitido. Y al final, Él tiene un propósito si en ese sentido se da una situación. Pero diariamente podemos en nuestras oraciones pedir a nuestro Padre Celestial que nos guarde del mal y del maligno. Y aquí, pues, en realidad finaliza la oración modelo, la oración del Padre Nuestro, con esa petición de que Dios nos libre del mal. Pero hay algo más, está esta doxología, es decir, una alabanza escrita a Dios. Esto es una doxología que dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esto no es parte de la oración, pero es una alabanza a Dios y que es totalmente congruente con el resto de la escritura. Ahí habla de que de la autoridad de Dios, porque dice porque tuyo es el reino. Ahí reconocemos que Dios es soberano sobre todo la creación, la autoridad de Dios, porque tuyo es el reino. Eres tú el que decide, el que quita, el que pone, el que tiene control de todo. Y en eso tenemos que estar claros a la hora de enfrentar las adversidades. Dios tiene el control de la tormenta, de la enfermedad, de la dificultad económica, de la economía, del gobierno, de mi vida, de mi familia. Él es el que tiene toda autoridad. También dice, y el poder.
porque Dios es todopoderoso, de tal manera que Él tiene control y poder para modificar cualquier circunstancia. Y la gloria, reconocer que toda gloria es de Dios. No hay nada más sagrado que la gloria de Dios. Es decir, a Dios no se le puede quitar ni un ápice de su gloria. No se nos ocurra siquiera quedarnos con una migaja, una mínima porción de la gloria de Dios. Es inherente a Él. No puede ser compartida por nada ni por nadie. Para Él es toda la gloria. Y la eternidad, porque dice por todos los siglos, por siempre y hasta siempre, desde siempre, Dios es Dios y todos sus atributos, su autoridad, su poder, su gloria y todos los demás son eternamente en Él. De tal manera que en esta doxología se reconoce la autoridad de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios y la eternidad de Dios, y dice un reverente amén. Ahora bien, dicho esto, tenemos que reconocer que esta doxología, que es totalmente congruente con todo el contexto de la escritura, no tenemos nada en ella que sea erróneo, sino que es totalmente correcta. Tenemos que reconocer que no aparece en los manuscritos más antiguos, en los mejores manuscritos. Por tanto, es un consenso de todos los estudiosos de la escritura que esto fue añadido en algún momento después del siglo primero. De hecho, aparece ya en el siglo segundo en un documento que se conoce como la Didaché o en la enseñanza de los apóstoles. Es una parte de los escritos que llamamos la patrística, escritos de los padres de la iglesia, estos que vinieron después de los apóstoles, la Didaché. Y ahí aparece ya esta doxología. Entonces, el consenso es que es una forma de responder a la oración del Padre Nuestro en un momento dado durante las tempranas tiempos de la iglesia primitiva, una forma de responder a la oración modelo durante la liturgia, durante la celebración de las reuniones de los cristianos, y que en algún momento fue agregada ahí al texto por algún transcriptor, algún escriba, y ha quedado en manuscritos que ya vienen por lo menos desde el siglo segundo en adelante. Esto es lo que ya explicábamos en algunas clases pasadas, lo que llamamos una variante, que en ningún momento nos afecta la inerrancia de la escritura ni su inspiración divina. Son bien conocidas y sabemos pues dónde se ubican, y tampoco es que le cambien en ningún momento el sentido a la palabra, porque como acabamos de ver, esta doxología es perfectamente compatible con todo el cuerpo de la escritura. Pero precisamente por ser esa la situación, usted no la va a poder encontrar, por ejemplo, en las traducciones más modernas. No aparece. La NBI, la Nueva Traducción Viviente, la Dios habla hoy, la traducción lenguaje actual, inclusive en la Reina Valera 2015, la llamada Reina Valera actualizada, no aparece, y quizás aparezca al final algún tipo de comentario explicando por qué no aparece esta doxología. Pero en fin, lo que dice es completamente correcto, así que en ningún momento desmerita que lo estudiemos en este momento. Y pasamos entonces a Mateo 6, 14 al 15. Y dice ahora el Señor Jesús, siempre enseñando sobre la oración. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí está el Señor ampliando algo de lo que ha dicho dentro del modelo de oración, aquello de que Señor perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces hace aquí como una ampliación, una explicación adicional a ese punto. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Todas las peticiones que vemos incluidas en la oración modelo, en la oración del Padre Nuestro, ya eran usadas en una u otra medida por los judíos en sus devociones, excepto la quinta, que decía, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y es que este concepto de perdonar al que me ofende o perdonar al que me hizo un daño era un concepto totalmente
totalmente novedoso para la mente judía. Es decir, bajo la ley y bajo el concepto religioso que se movía el pueblo de Israel, eh, el que la hace la paga, como decíamos, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Ya explicamos eso en su momento y vimos cómo estaba dentro de la ley y que era prácticamente como se juzgaban los casos delante de los jueces, a un daño X, un daño similar, un pago similar. De tal manera que ese era el concepto, la mentalidad judía. Entonces, cuando Jesús ahora dentro de la oración modelo incluye el concepto de perdonar al que me afecta, al que me ofende, eso era un poquito, le hacía ruido a la mente de sus oyentes, acostumbrado a que hubiese un pago cónsono con el daño recibido. Entonces, probablemente por eso el Señor Jesús se detiene al final de la oración a hacer una explicación, una ampliación del tema del perdón al ofensor. Y eso es lo que está haciendo ahora aquí en este momento, cuando le dice que si perdonamos a los hombres sus ofensas, también nosotros seremos perdonados por el Padre Celestial. Entonces, aquí estamos viendo cómo el Señor Jesús está introduciendo una mejor abordaje a lo que es la relación entre las personas, que va mucho más allá de la ley. La ley era ojo por ojo, diente por diente, pero él viene a introducir la ley del amor. Si me da en una mejilla, en lugar de darle yo en la de él, sencillamente yo pongo mi otra mejilla. Algo totalmente revolucionario, aún para nuestros días, pero es lo que él vino a enseñar. Un nuevo mandamiento, el amaros los unos a los otros, algo que estaba por encima de la ley. Y ahí habla de que le perdonemos a los hombres sus ofensas. Y aquí la palabra ofensa ah, que aparece en este versículo es la palabra paraptoma, que es deslizarse, traspasar el límite hacia lo incorrecto. Ya habíamos visto en la clase anterior estas 5 palabras griegas que todas se traducen como pecado en español y que pueden significar diferentes conceptos, que todo encierra la idea de pecado, pero con diferente énfasis. Bueno, la que aparece aquí en esta porción que se traduce como ofensas es paraptoma, paraptoma, que es diferente a la que aparecía anteriormente en Mateo 6:14, en 6:12, donde decía deudas y que era ofeilema, ofeilema. Ahora aparece otra palabra para pecado que es paraptoma, que es deslizarse, traspasar el límite hacia lo incorrecto, ahora de manera sutil. De tal manera que al final todos estos son formas de hablar del pecado. Pero lo que está diciendo aquí el Señor es que si le perdonamos a los demás esas transgresiones, aunque sean sutiles, que ellos han hecho contra nosotros, también nuestro Padre nos perdonará las nuestras, porque todos ofendemos. Así que todos estamos expuestos a caer en este tipo de faltas. Y lo que el Señor nos invita es a que hagamos así con todos los hermanos, con todas las personas a nuestro alrededor. Tengamos claro algo, y esto ya lo habíamos tocado en su momento cuando hablábamos de esta petición a Dios de que nos perdone nuestras deudas. El hecho de que diga que Dios nos perdonará si perdonamos a los que nos ofenden puede ser malinterpretado. Tenemos que tener claro que la salvación no descansa en logros humanos, sino solamente en la gracia de Dios. Resaltemos eso. Por eso dice en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, Romanos 3:24. Y que alcanzamos la salvación por la fe. Es por la gracia de Dios, pero la alcanzamos por la fe. Efesios 2:28, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Nuestra fe de creer en la obra redentora de Jesucristo, que aceptamos, que creemos que realmente Él murió por nuestros pecados y que eso por gracia nos es otorgado, esa fe nos permite alcanzar esa gracia de Dios. Entonces, así alcanzamos la salvación. Ahora bien, esa fe que nos permite creer en el sacrificio de Jesucristo y de recibir el don inmerecido de la gracia de Dios, esa fe se va a evidenciar por las obras, porque va a llevar
Si es una genuina fe, a un cambio que viene de adentro hacia afuera. La fe se evidencia por medio de las obras. No son las obras que nos salvan, no es el perdonar a los demás lo que nos hace recibir el perdón divino. Es el tener una fe genuina en la obra redentora de Jesucristo y que por gracia se nos otorgue ese perdón si nosotros lo recibimos, que somos salvos. Y esa fe entonces va a generar actos de perdonar al prójimo, de amar a los demás, de hacer el bien, etcétera. Por eso dice Santiago 2:18, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mis obras hablan de mi fe. Si mi fe, si no hay obras, si no hay actos de perdón, actos de bondad, actos de obediencia a Dios, actos de seguir caminando en los pies de Cristo, en las pisadas del Señor, entonces sencillamente eso está hablando de que no hay una fe genuina, porque la fe genuina tarde o temprano va a transformarse en obras. Y entonces, en ese sentido, una actitud perdonadora es evidencia de una fe genuina. Por eso dice primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, es decir, que de verdad hemos creído y hemos sido salvos, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, tenemos seguridad, porque la fe nadie la puede ver. ¿Qué es lo que podemos ver? Las obras. Entonces, sabemos que hemos pasado, hay evidencia, porque tenemos obras que hablan por eso. Sabemos que hemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos y los perdonamos, etcétera. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es la conclusión a la que llega Juan, inspirado por el Espíritu en su primera carta. Entonces, eso tenerlo claro para no pensar que aquí nos está diciendo el Señor que recibimos el perdón de Dios porque hemos perdonado a los otros, porque fuimos buenos, entonces Dios nos va a premiar. No es así. Dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, ¿de qué paraptomas, de qué pecados, de qué ofensas está hablando el Señor? En este caso se trata del perdón de pecados cometidos por el creyente en su diario caminar, porque aunque ahora somos salvos y ya no practicamos el pecado, y eso también lo tocamos en la lección pasada, sí podemos cometer pecado. Ya no es algo en lo cual nos deleitamos diariamente como lo hacíamos cuando estábamos en el mundo, sino que pueden ser errores que podemos evitarlo, pero a veces sencillamente hay algo ahí que nos hace todavía caer. Entonces, esa falla que puede darse diariamente el creyente de una forma aislada, de lo que habla Primera de Juan 1:9, recuerda Primera de Juan 1:9 que dice, si confesamos nuestros pecados, pero son pecados individuales, ya no es el pecado. Ahora dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ya somos salvos, pero esos pecados que en algún momento podemos cometer en el caminar cristiano no son perdonados por el Señor. A estos pecados son a los que se refiere el Señor, de que nos serán perdonados en la medida que también perdonemos a los demás. ¿Y por qué es así? Porque el creyente que no perdona y por tanto no ama a sus semejantes está viendo afectada su relación con Dios. Es decir, si tú mantienes un rencor contra los demás, contra una persona, contra dos o más personas, no perdonas, sino que odias, ese corazón contaminado por el rencor, por el pecado, por la falta de perdón, afecta tu comunión con Dios y esa posibilidad de llegar delante de Él y pedir por el perdón de tu propio pecado, tu propia falta que has cometido el día de ayer, antes de ayer, etcétera. Entonces se afecta nuestra comunión con Dios, como dice Primera de Juan 4:20, que dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es decir, no lo perdona, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces nuestra relación, nuestra comunión con Dios se ve afectada por ese rencor o esa falta de perdón a los demás y por eso es que nuestros pecados, esos que cometemos día a día en esa diario caminar con Cristo, van a ser, no va a llegar a la presencia de Dios nuestra oración pidiendo perdón. Y es que, como decíamos en algún momento, guardar rencor a alguien, no perdonarlo, es como tomarse uno un veneno y esperar que la otra persona se muera, porque el rencor nos afecta a nosotros mismos. El perdón, el perdonar a otros, a quien más beneficio le lleva, es al que perdona. Así que si hay alguien que te ha ofendido, si hay alguien que te ha hecho daño, si hay alguien que en alguna situación te ha faltado, el no perdonar le va a afectar tu relación con Dios. Entonces, eres tú el más afectado. Perdona, llévalo delante de Dios en oración, incluso si es necesario acercarse a Él y decirle, te perdono, me sentí ofendido por esto y aquello que hiciste,
Y eso delante de Dios va a restaurar tu comunión. No es que has perdido tu relación con Dios, pero puede haberse afectada tu comunión hasta que no restaures esa situación. De tal manera que a este perdón de pecados se refiere el texto. Y es que lo que sembramos cosechamos. Lo dice Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembramos perdón, cosecharemos perdón, pero si sembramos rencor, cosecharemos rencor. Entonces, ciertamente la ley de la siembra y la cosecha es bíblica, aún en este sentido. Y es que el perdón se debe dar y se debe pedir, en los dos sentidos. Si yo ofendí, debo ir y pedir perdón, debo arrepentirme y pedir perdón. Pero si yo fui ofendido, yo debo perdonar. Desde los dos puntos de vista tenemos que tomar la iniciativa. No es que solamente cuando a mí me ofendieron es que yo debo ir y perdonar. No, si yo ofendí, yo también debo pedir perdón. Así que esté del lado que esté en la ecuación, yo debo tomar la iniciativa. Los ofendidos siempre debemos perdonar. Dice Marcos 11, 25 al 26, dice, si traes tu ofrenda al altar, perdón, en Marcos 11, 25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra uno. Siempre, si sientes que alguien tiene algo contra ti, perdona, perdona. No esperes a que te pidan perdón. Tú toma la iniciativa y perdona. Pero si somos nosotros los que hemos ofendido, siempre debemos arrepentirnos y pedir perdón. Ahí dice Mateo 5:23, que ya lo habíamos estudiado. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, es decir, él siente que tú lo ofendiste, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces, en los dos sentidos se nos llama a tomar la iniciativa, en tanto a pedir perdón como a perdonar como a pedir perdón. En los dos sentidos, el creyente tiene que en el momento que el Espíritu Santo le recuerda eso, que él ofendió, ir y pedir perdón. En el momento en que se da cuenta que está teniendo un rencor contra alguien, ir y perdonarlo. En los dos sentidos tenemos que ser proactivos, intencionales. Por eso dice Lucas 17, 3 al 4, Lucas 17, 3 al 4, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale, siempre perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Tanto debemos tomar la iniciativa arrepintiéndonos y pidiendo perdón como perdonando. En los dos sentidos somos llamados los creyentes a actuar. De tal manera que ese debe ser parte de nuestra forma de vivir como creyentes. En todas relaciones siempre va a haber roces. Mire, si usted no quiere tener roces con nadie, tendría que irse a vivir a una montaña como hacían los ermitaños. Si usted vive en una familia con su esposa, con sus hijos, usted va a tener roces en algún momento. Usted tiene que estar dispuesto a perdonar y a pedir perdón. En un trabajo, en un colegio, en la iglesia, en la calle, usted debe perdonar y arrepentirse y pedir perdón en los dos sentidos. Eso debe ser parte básico de nuestra forma de vivir como creyentes. Eso haría mejores familias, mejores sociedades, mejores iglesias en general. Llegamos a Mateo 6:16, que dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hasta aquí, hasta el versículo 15, el Señor ha enseñado acerca de la oración. Primero enseñó acerca de la limosna, después sobre la oración y ahora va a enseñar sobre el ayuno. Los tres elementos fundamentales que eran básicos para el judío en cuanto a obras de justicia. La limosna, la oración y el ayuno. Ahora se va a dedicar a enseñar acerca del ayuno. Y el ayuno, pues como todos sabemos, es la abstinencia voluntaria, no es como cuando te obligan a pasar hambre, no, es algo voluntario que tú haces, una abstinencia voluntaria de alimentos, como un ejercicio espiritual, ¿ah? No se trata del ayuno que hacemos porque vamos a hacer un examen de laboratorio o porque me van a operar o porque sencillamente quiero hacer dieta para bajar de peso, no.
Se trata de una abstinencia voluntaria de alimentos como ejercicio espiritual, ojo. Tampoco es como un sacrificio, como una ofrenda a Dios, este es un sacrificio que estoy haciendo de dejar de comer. No, es una abstinencia voluntaria de alimentos como ejercicio espiritual, dedicándose a actividades como la oración para buscar acercarse más a Dios. Eso es el ayuno desde el punto de vista bíblico. Lo demás es pasar hambre. Y pasar hambre no tiene ningún valor en sí mismo, como tampoco autoflagelarse, ni estar andando de rodillas varios kilómetros. El sufrimiento per se que podría uno asociar con el pasar hambre, el ayuno, no tiene valor en sí mismo. Es básicamente un tiempo en cual yo me aparto de las cosas de este mundo, incluso de lo que satisface mi propio cuerpo, para dedicarme a las cosas del espíritu. En este sentido, mi relación con Dios. Por eso lo que preeminentemente se hace en el tiempo de ayuno es la oración. Puede ser también la alabanza, la adoración, el estudio de la palabra. Es decir, tratar de que en ese tiempo me aíslo de lo mundano, incluso de mi propio apetito personal físico, para concentrarme en lo espiritual. A través de todos estos ejercicios, la oración, la lectura de la palabra, la meditación, la adoración, la alabanza, acercarme más a Dios. En Isaías 58, 6 al 12 ves cómo el Señor le habla a su pueblo acerca de el verdadero ayuno. Son todas esas cosas que lo acercan a uno a Él, inclusive las cosas que hacemos en nuestro día a día. Es decir, que el ayuno es una forma de acercarnos a Dios. No tiene nada que ver con pasar hambre. Sencillamente nos apartamos del mundo y eso implica el hecho de suspender el tiempo de alimentación. Eso es el ayuno. Lo importante en este sentido entonces va a ser la actitud con que lo hagamos. Y los propósitos del ayuno, pues del ayuno bíblico, aquí tenemos una lista de propósitos que vamos a ver en estos diferentes textos, pero como el tiempo ha avanzado y no queremos dejar este punto a la mitad, vamos a plantearlo en nuestra próxima lección. Vamos a estudiar los propósitos bíblicos del ayuno, luego vamos a ver los ayunos que practicaba el pueblo de Israel y bueno, vamos a seguir estudiando lo que el Señor Jesucristo nos enseña acerca del ayuno. Muy bien, nos detenemos aquí, no pierdas el punto en donde estamos en este tiempo que pues no nos estaremos viendo. Mantente tu vida de oración, mantén esa práctica que el Señor nos enseñó a través del Padre Nuestro y que pues el Señor siga bendiciendo tu vida y te sigas tú cada día acercando más y más a Él. Que el Señor te bendiga ricamente.